Muy buenos días, chicas y chicos. El tema que vamos a tratar hoy en este teórico son las infecciones del tracto urinario. Para ello vamos a tener que tener en cuenta algunas definiciones, lo que es la localización de dicha infección en el tracto urinario, por qué y cómo se producen, lo que son los mecanismos de defensa que vamos a encontrar en el huésped y también los factores de virulencia que van a tener algunos microorganismos para poder ingresar y para producir esa infección. Muy importante lo que es el diagnóstico, el seguimiento y lo que va a ser el tratamiento en las infecciones urinarias y una correcta, por supuesto, toma de muestra para lo que son los estudios de laboratorio que vamos a tener que hacer para poder analizar todo lo que es la infección urinaria. Lo que es la definición de la infección urinaria es la agresión microbiana del parénquima renal. Llamamos parénquima renal como la parte del riñón que asegura sus funciones y está constituido por lo que son las nefronas, la corteza y la médula renal, ¿sí? En el gráfico vamos a encontrar el punto número 1, lo que son los riñones, encargados de lo que es la filtración de la orina. En el punto número 2 a los uréteres, que son los conductos. En el punto número 3 a la vejiga, que es el órgano que almacena esa orina que está producida por el organismo. Y la uretra, que es el tubo que lleva a la orina fuera de lo que es la vejiga. La colonización de la vía urinaria es presencia microbiana, es decir, cuando existen microorganismos en el tracto urinario sin afección del parénquima que recién estábamos nombrando. Existe una contaminación cuando encontramos la presencia casual de lo que son diferentes microorganismos. Ya puede ser de la parte fungi o de la parte bacteriana que puede afectar a lo que es el organismo. Bien, en cuanto a la localización, es decir, en dónde se producen estas infecciones urinarias, las podemos dividir en lo que son las infecciones urinarias altas, denominadas también o llamadas pielonefritis. Vamos a encontrar en ella lo que es un paciente con fiebre, una puño-percusión positiva. Al microscopio, cuando analizamos la orina, vamos a encontrar cilindros leucocitarios y cuando encontramos leucocitos agrupados y los vemos a través del microscopio, son los llamados piocitos. Una infección urinaria baja, también llamada como cistitis, es lo que viene siendo la inflamación de la vejiga. Cuando hay microbios o es por microbios, es lo que llamamos una infección urinaria. Ya en el hombre vamos a denominar a la prostatitis como un grupo de enfermedades que afectan esta glándula, ya sea de tipo inflamatoria o no, o puede ser de tipo infecciosa o no. ¿Por qué ocurre la infección en el tracto urinario? Es lo que es la etiopatogenia, que hace referencia a las causas y mecanismos de cómo se produce esta enfermedad. Vamos a tener que tener muy en cuenta lo que es el tamaño del inóculo, es decir, la carga microbiana que va a ingresar al cuerpo y va a producir dicho daño. La virulencia de lo que son los microorganismos. Vamos a encontrar lo que son determinantes de la patogenicidad de los mismos, como el antígeno H, el antígeno O, el antígeno K,
y lo que veíamos en clases pasadas, lo que son las fimbrias de tipo 1 y 2. También vamos a encontrar como factores de virulencia las endotoxinas, algunas bacterias que tienen o presentan cápsula y lo que es la movilidad. Todos ellos representan los factores de virulencia para poder afectar y colonizar lo que es el tracto urinario. Vamos a contar también con los mecanismos de defensa del huésped, que va a ser todo el sistema inmunológico, mientras tanto esté preparado y pueda resistir esa colonización, teniendo en cuenta los diferentes motivos ya nombrados, es cuando vamos a poder hacer de ella, de esta infección urinaria, que no sea patológica o que pueda producir dicha infección. ¿Cómo es que se produce en las etapas que vamos a encontrar? Lo primero es la llegada de la bacteria por diferentes vías a lo que es el tracto urinario. Luego la adherencia a los receptores celulares por diferentes mecanismos que presenta la bacteria, algunos ya nombrados. Luego sigue la colonización de ese epitelio cuando se van juntando y agrupando, depende de la carga microbiana que haya ingresado al cuerpo. Luego sigue una proliferación que ya juega un papel muy importante lo que es el sistema inmunológico de ese paciente, produciendo lo que se llama una inflamación local. Cuando se juntan todas estas cuatro ya nombradas, es cuando vamos a encontrar lo que es la infección urinaria propiamente dicha. Bien, vamos a nombrar algunos mecanismos que presenta el huésped o el paciente, como son la micción periódica de la orina, es decir, tener muy en cuenta que tenemos que vaciar ese contenido en un periodo de tiempo dado y determinado para que no se produzca una concentración y esa misma orina pueda ir barriendo todo lo que son los microorganismos patógenos o que pueden producir una infección urinaria. Vamos a encontrar muy importantes los que son los macrófagos como mecanismos de defensa, que presentan las inmunoglobulinas de tipo A vesicales. El pH y los ácidos orgánicos, cuando están bien balanceados y se encuentran en armonía, es un mecanismo importante de defensa. Lo que es la microbiota uretral y la microbiota vaginal, que van a competir siempre con cualquier microorganismo que quiera ingresar y producir algún daño en el huésped o el paciente. Vamos a encontrar generalmente lo que son las infecciones urinarias recurrentes. Sí, esto se puede producir y van a encontrar muchos casos de pacientes que no han sido diagnosticados bien o que no han recibido un tratamiento adecuado. Van a producir este tipo de infecciones urinarias recurrentes, que son la presencia de al menos 3 episodios de una infección del tracto urinario en el último mes o 2 episodios en los últimos 6 meses de esa persona. Vamos a encontrar lo que es la recidiva, que es la recaída de ese paciente, que se produce dentro de las 2 semanas siguientes al primer episodio de una infección del tracto urinario tras una aparente recuperación. Para este caso tenemos que investigar la posible existencia de una alteración urológica además. Y es el 20% de lo que son las infecciones urinarias recurrentes. Ya en una reinfección puede ser causada por una cepa distinta a lo que ocasionó el primer episodio. Se produce generalmente en mujeres sexualmente activas,
en mujeres posmenopáusicas o en pacientes que encontramos con patologías urológicas y representan ya el 80%, es decir, la mayor cantidad de estas infecciones. Vamos a hablar un poco sobre los factores predisponentes, tanto en el hombre como en la mujer. Lo que es un factor en la mujer y en el hombre también además es la edad. Se producen en menores de 24 años o en mujeres con edad ya avanzada, pacientes que presentan diabetes mellitus, tanto en hombre como en la mujer, y algunas neoplasias que podemos encontrar en lo que es todo el aparato urinario. En los hombres también un factor es la edad en pacientes que tienen más de 50 años, lo que es la ausencia de la circuncisión o lo que puede ser una obstrucción de todo el conducto de origen prostático. Vamos a tener que tener en cuenta que la uretra distal es estéril, ¿sí? Es decir, está libre de microorganismos y cuando ella se coloniza es cuando puede producir una infección. Dentro de lo que es la microbiota, y como ya nombrábamos, también es un mecanismo de defensa del huésped. Vamos a encontrar muy importante lo que es el lactobacillus, el streptococcus, grupo viridan, lo que es el staphylococcus epidermidis, lo que son los anaerobios y enterobacterias, entre otras también que forman microbiota. Los microbios o microorganismos que pueden llegar a producir estas patologías, lo que son las infecciones urinarias, vamos a ver que la Escherichia coli abarca entre un 70 a un 95% de estas infecciones, pero no es la única, sino que vamos a tener todos esos, lo que es Klebsiella, Proteus, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, como grupos de bacterias que pueden colonizar y producir la patología, y de lo que es el reino fungi o los hongos propiamente dichos, vamos a encontrar también una muy importante, lo que son las cándidas o candidiasis. Bien, para que ustedes tengan en cuenta lo que es una correcta documentación para lo que es la relación también de médico-paciente, vamos a tener que tener en cuenta lo que es la muestra, tiene que ser siempre tomada en condiciones de esterilidad. Todo envase, el que sea dirigido a un laboratorio, debe estar perfectamente esterilizado. Muy importante, el sitio verdadero de la lesión, lo que van a tener que analizar y ver ustedes para llegar también a un diagnóstico presuntivo de una infección urinaria. Tienen que tomar esa muestra en el momento oportuno, es decir, no dejar pasar ni los signos ni los síntomas para referirse a lo que es una infección urinaria. Tiene que ser esa muestra previa a la toma de antibióticos para no enmascarar ningún cuadro que puede llegar a presentar o para que no se produzca una infección urinaria mal diagnosticada. El recipiente tiene que ser apropiado, como ya habíamos dicho. La muestra tiene que ser muy bien identificada y la muestra se debe dirigir al laboratorio con un rótulo, con el nombre y apellido del paciente y todos los datos que correspondan. Conservada adecuadamente hasta su procesamiento. Puede estar refrigerada en la heladera de 24 a 48 horas, pero lo fundamental sería que una vez que se toma la muestra sea dirigida al laboratorio para que se pueda analizar. Esto es lo que tienen que tener en cuenta cuando tienen delante un paciente con una presunta infección urinaria.
El número de historia clínica, si es un paciente que está hospitalizado o internado, muy importante lo que es el nacido, la edad y el sexo. La edad porque una infección urinaria no se da de la misma manera en lo que es un neonato, en lo que podemos encontrar a un joven adulto o que pueda llegar a tener una persona en la vejez. Y el sexo es muy diferente, la infección urinaria, tanto en el hombre como en la mujer. Tenemos que tener en cuenta si ese paciente presenta o no una enfermedad de base, como ya habíamos dicho, una diabetes mellitus de tipo 1 o de tipo 2, y si ese paciente se encuentra inmunocomprometido, si llega a tener alguna malformación o alguna obstrucción en lo que es toda la parte de la vía urinaria, si ese paciente está actualmente medicado con antibióticos y qué tipo de antibióticos está recibiendo, y la fecha de ingreso, es decir, cuando ustedes reciben el paciente, ya sea en la parte clínica o en la parte hospitalaria. Los tipos de muestra que vamos a recibir tiene que ser o puede llegar a ser el chorro medio de orina, es decir, al paciente se le debe informar cómo tiene que hacer en un envase estéril con una previa higiene tanto del hombre como de la mujer. Van a descartar el primer chorro de orina y lo general o lo que más se aconseja es que sea una orina concentrada, con un mínimo de retención de orina de 2 a 3 horas, o lo que más sirve para este tipo de casos es una retención de 8 horas de orina. Cuando el paciente se encuentra internado o está hospitalizado o es una persona que se encuentra postrada en cama, puede llegar a tener una sonda vesical, que es otro tipo de muestras que podemos encontrar. Una punción suprapúbica también es importante. Lo que son las ostomías, que cuando hablamos de infección urinaria o de lo que es el aparato urinario, se denominan urostomía. Una aspiración de abscesos renales. Y también otra muestra puede llegar a ser lo que es el hemocultivo para que nosotros analicemos. Ya entrando para el diagnóstico, cuando nosotros tenemos la muestra, vamos a tener lo que son las tiras reactivas o llamadas test rápido, en donde van a poder medir lo que es el pH, muy importante, si tiene presencia o no de hemoglobina. Vamos a encontrar lo que son de nitritos a nitratos, reducciones. En ella también nos van a indicar si existen o no leucocitos, y también es muy importante el dato de la densidad. Con esta tira reactiva, cuando nosotros tenemos la muestra, lo único que tenemos que hacer es colocar la tira en el envase estéril, esperar unos minutos y evaluar los resultados. Cuando tenemos esa muestra, en lo que es el sedimento urinario, es centrifugar esa muestra, quedarnos con el pellet o lo que ha decantado de esa centrifugación y observarlo a través del microscopio. En él vamos a encontrar las células epiteliales, que es normal encontrar células epiteliales en un examen en fresco de orina. Ya mucha cantidad puede ser algo patológico. Vamos a encontrar mucus, que lo vamos a informar como escaso, regular o abundante. También los leucocitos, si tiene presencia de sangre o de hematíes en la orina. Vamos a encontrar también, además, viendo en varios campos, lo que son los cristales, algunos patológicos, otros no.
Y si encontramos cilindros en la orina, que vamos a encontrar generalmente hemáticos, ya es algo patológico y pueden indicar lo que es una glomerulonefritis o una vasculitis. También, además, ya lo hemos visto en otras clases, lo que es la tinción de Gram, para poder diferenciar lo que es la morfología o si vamos a encontrar gram positivos o gram negativos. Eso nos va a orientar mucho para que lo tengamos en cuenta para hacer el informe final. Y también otra técnica que se utiliza es el cultivo de esta orina. El más recomendado es el agar CLD, que es cistina lactosa deficiente de electrolitos. Eso impide, ese agar impide lo que es el crecimiento de proteus para que nosotros no lleguemos a encontrar contaminación. También tenemos agar cromogénicos y el agar sangre, que va a necesitar ciertas concentraciones de dióxido de carbono. Ese cultivo se debe dejar en una estufa de 35 a 37 grados centígrados por lo menos 24 a 48 horas. Por último, vamos a encontrar lo que es la tipificación, es decir, vamos a tener que analizar qué tipo de colonias se han formado o no. Vamos a hacer un antibiograma, que es colocar o poner discos de antibióticos y ver la susceptibilidad que tiene el microorganismo o la resistencia para darle un correcto y adecuado tratamiento al paciente. Y por último, el informe del bioquímico que ustedes van a recibir y el informe que ustedes le tienen que dar al paciente. ¿Cuáles son los requisitos para una infección urinaria? Es decir, cuando ustedes tengan el análisis del laboratorio que les va a llegar a sus manos, tienen que tener en cuenta, cuando hay leucocituria, es más de 10 leucocitos por campo. Cuando encontramos más de 10 leucocitos por campo, es muy frecuente encontrar esos piocitos ya nombrados. Hay bacteriuria cuando se cuentan en los ágares y en los cultivos que nosotros hemos realizado, más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonia por mililitro. El cultivo también nos puede orientar a encontrar, después de pasadas las 24 o 48 horas, una única especie bacteriana o podemos encontrar dos o más. Vamos a tener que tener en cuenta también la clínica cuando ustedes hagan la anamnesis del paciente. Todo ello, lo ya nombrado, podemos llegar a decir y a concluir con estos pasos que el paciente está cursando o se encuentra con una infección urinaria. Por último, les dejo una bibliografía por si quieren abordar más temas sobre lo ya mencionado. Tienen muchas cosas en internet y también en libros que tratan la infección urinaria. Cualquier consulta que quieran hacer, les he dejado mi mail, que se los repito, es con b corta valovalente27 @gmail.com.